Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa tarde. Te pedimos que tu palabra, Señor, toque nuestra mente, toque nuestros corazones. Te doy gracias porque tu palabra es vida, es viva, es eficaz, toca nuestras vidas y nos hace hombres y mujeres distintos, hombres y mujeres llenos de fe, hombres y mujeres llenos de tu vida. Tu palabra es espíritu y es vida, y gracias porque la vida a través de tu palabra nos toca y nos transforma. Gracias, Dios mío, Padre Santo, en esta hora porque podemos compartir la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias porque nos santificas a través de tu palabra. Gracias, Padre, por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Digan conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque la gracia de Dios es suficiente en mí. Amén. Primera de Juan. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. 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 Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Oyeron eso? Sí. O sea, el amor de Dios es tal, eso significa que es especial, es incomparable. Digan conmigo: incomparable. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es tal que Dios ha permitido esto para nosotros. ¿Qué ha permitido? Que seamos llamados, ¿qué? Hijos, ¿cómo? De Dios. De Dios. Eso no es cualquier cosa, aunque la iglesia y la religión lo ha tomado como cualquier cosa. Al punto de que hasta la gente del mundo que andan haciendo cosas que desagradan a Dios, ay no, pues es que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que han creído en el nombre del Hijo de Dios, que es ¿quién? Cristo Jesús, o Jesucristo, o Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Ningún otro es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos, ¿qué? Digan conmigo: no le recibieron. No le recibieron. Por tanto, a los que le recibieron, miren cómo es. Jesús vino a un grupo de gente. ¿A qué grupo de gente? Al grupo de Israel. A esa gente, a esas personas. A los israelitas, a los judíos. Pero, o sea, no solo a los judíos, sino a todos los que eran, ¿qué? Del pueblo de Israel. ¿Ok? Y la Biblia dice que Él vino a ellos, a los suyos que vino, escuchen eso, mas los suyos que no le recibieron. Por lo tanto, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les ha dado potestad de ¿qué? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? Ok, dime. Lo que quiere decir claramente es que si Jesús vino a un grupo de gente y ese grupo de gente no lo recibió, pero Él vino a ellos, entonces como ese grupo de personas no lo recibieron, entonces Él fue ¿a qué? A todos los demás grupos de personas, ¿verdad? Porque habían dos grupos de personas para Dios. Estaban ¿qué? El pueblo de Israel, ¿verdad? O los judíos, o la circuncisión, y estaban los gentiles, que era ¿qué? La incircuncisión, o los que no eran judíos, los que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Así se dividía ¿qué? Delante del mundo espiritual, delante de Dios, el mundo. O sea, la gente era o no gente de Dios o gente de Dios. O eras un pueblo circunciso, ¿verdad? Con la circuncisión. O eras un pueblo ¿qué? Incircunciso, sin la circuncisión. Y esos eran ¿qué? El pueblo gentil. El pueblo sin Dios. Que era el resto del mundo entero, excepto ese grupo de gente llamado el pueblo de Israel. ¿Ok? Y llegaron al punto que, como quien dice, casi they watered down a los judíos. Casi lo aguaron, ¿verdad? Hasta que casi solamente los judíos eran los que pensaban, dentro del pueblo de Israel, solamente los judíos pensaban que ellos eran los únicos que estaban bien, y que las otras tribus, como quien dice, o sea, los samaritanos y toda esa gente para el lado.
¿Me escucharon? Aun cuando los samaritanos eran parte del pueblo de Israel. Miren al punto que llegaron, ¿verdad? Anyway, pero lo que quiero decirles es esto. Jesús vino a un grupo de gente y ese grupo de gente no lo recibió. Entonces, ¿cómo es posible que la gente piense o diga que todos son hijos de Dios cuando Jesús vino a un grupo de gente y los rechazaron? Por lo tanto, Dios dijo, ok, como esa gente rechazaron a mi hijo, ahora a todo aquel que reciba a mi hijo, entonces va a ser que hecho que hijo de Dios. Porque a los suyos él vino, a los suyos él vino, los suyos no lo recibieron. Entonces, a todos los que les reciben, entonces, ¿qué? Él los ha hecho hijos de Dios. ¿Vieron eso? Por lo tanto, no todo el mundo es hijo de Dios, sino el que recibe ¿a quién? Al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. El que cree ¿en quién? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él vino a un grupo de gente y la grande mayoría de ese grupo de gente, ¿qué hizo? Los rechazó. Por lo tanto, como un grupo de gente los rechazó, ok, está bien, tú no me quieres, no hay problema. Ahora, todo aquel que me quiera, todo aquel que me reciba, entonces va a tener el privilegio de ser ahora, entonces, ¿qué? Hijo de Dios. No es todo el mundo hijo de Dios. ¿Entendieron mi énfasis? Sí, porque la gente por ahí se cree que todo el mundo es hijo de Dios, y eso es mentira. Porque cuando el Hijo de Dios vino a un grupo de gente, ese grupo de gente lo rechazó y Jesús dijo, pues, como ustedes no me quieren a mí, ok, está bien, no hay problema. Ahora todo el que me quiera va a ser, ¿qué? Hecho hijo de Dios. Porque ustedes me rechazaron. Y así hay mucha gente que rechazan a Jesús en el mundo. No todo el mundo es, ¿qué? Hijo de Dios. Punto y se acabó. Vamos, pero vamos a terminar acá. Por lo tanto, tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo, ¿qué? No nos conoce. Porque no le conoció ¿a quién? A él. ¿A quién? A Jesús. Cuando el mundo te rechace, tú no te preocupes. Porque es importante que el que no te rechace sea ¿quién? Dios. Y Dios no te rechaza si tú no rechazas a su Hijo. O sea, si tú recibes a su Hijo, Jesús, en tu vida y vives para Él, entonces tú estás bien, no tienes problema. ¿Ok? Sí, vas a tener problemas con el mundo, porque el mundo quiere hacer sus porquerías. El mundo quiere hacer sus pecados. El mundo quiere ir de espaldas a Dios. Como yo no cojo con esa gente, pues esa gente van a tener problemas conmigo. Porque tuvieron problemas con Jesús. Porque Jesús no corría de esa manera. Jesús no corría en pecado. Jesús corría buscando hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Digan conmigo, Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Estoy leyéndolo y estoy hablándolo porque quiero llegar al versículo 8, versículo 8, 9, y ahí es donde vamos pero quiero leerla. Verso 2, dice, amados, dice, ¿ahora qué? Ahora somos hijos de Dios. ¿Ves que no siempre fuimos hijos de Dios? ¿Ves? El hombre y la mujer no siempre fueron lo que todo el mundo piensa que hijos de Dios. Él dice, ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Por qué? Mira cómo dice. Ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque hay una sola cosa que nos falta y que en un momento, en el abrir y cerrar de ojos, en el sonar de la trompeta, blink of an eye, como dice la Biblia en inglés, seremos ¿qué? Transformados. Y eso es lo único que nos falta. ¿Ok? Y mientras tanto estamos creciendo y aprendemos a hacer o aprendemos a conocernos, aprendemos a saber quiénes somos en Cristo. Para caminar en quién somos. ¿Ok? Ok. Dice la Biblia, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando ¿quién? Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como ¿qué? Como Él es. ¿Ok? Y eso obviamente nos está hablando de ¿qué? De la manifestación física
de la venida física del Hijo de Dios físicamente. ¿Ok? ¿Verdad? Porque Cristo está en nosotros por su Espíritu que habita en nosotros. Pero el Cristo, Jesús, el Cristo de carne y de hueso que resucitó, vendrá físicamente a gobernar, físicamente a este mundo, físicamente. Samakaya, Salaha Yamahaya Mawe. ¿Te estás escuchando eso? Porque mientras tanto Él gobierna a través del Espíritu por medio de su iglesia. En la gente que le otorgan o que le dan su vida a Él, ¿verdad? Y la Biblia dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo para qué? Para la gloria del Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos día a día. Morir a nosotros para que Cristo sea el que ¿qué? El que viva. Digan conmigo, día a día, buscamos morir a nosotros para que Cristo sea el que viva. ¿Verdad? Pues ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en ahora Cristo, la gente piensa que nada más Cristo es bueno, guri, guri, guri. La Biblia es clara y dice que nuestro Señor también es ¿qué? Fuego consumidor, ¿verdad? Y eso lo cita el libro de Hebreos, capítulo 13, y hace referencia al Éxodo, cuando Dios le dijo al pueblo, no se acerquen o guarden los mandamientos, ¿verdad? Y el que no haga estos mandamientos, pobre de ellos, porque Dios es fuego consumidor. ¿Ok? So va a llegar un momento en el que se va a pasar juicio, ¿verdad? Porque la gente ha rechazado ¿qué? La bondad de Dios. Y entonces la paga del pecado se le ha de dar. ¿Ok? Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios, que es lo que se está manifestando, es vida eterna, ¿verdad? Y hoy en día Dios no está pagando con muerte. Dios está dando ¿qué? El regalo para vida, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, y todo aquel, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. So, nosotros que estamos esperando, ¿verdad? La esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? Nos limpiamos nosotros mismos con el agua de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios que nos limpia. La palabra dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santificarse es limpiarse, separarse, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios nos limpia, nos santifica. Pero tenemos que tener la palabra de Dios ¿en dónde? En nosotros. ¿Ok? ¿Y qué? Vivirla, ¿verdad? Hablarla y vivirla. ¿Ok? ¿Está bien? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, verso 3, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Es puro. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también, ¿qué? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Una infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién? Jesús, apareció, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado ¿en quién? En Él, ¿verdad? Estoy leyendo en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado ¿en quién? En Jesús. Él tomó nuestros pecados. Él apareció para ¿qué? Quitar nuestros pecados. Mira lo que dice Él. Mira lo que dice. Todo aquel que permanece en Jesús, cuando tú permaneces en Jesús, o sea, cuando tú vives para Jesús, cuando tú vives en Jesús, hello, ¿qué dice la Biblia? Verso 6. Todo aquel que permanece en Él que no peca. Todo aquel que peca, que no le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha conocido. ¿Por qué?
Porque cuando tú conoces al Señor, ¿verdad? Tú no pecas. No es que no cometas errores, no es que quizás pase algo que tú pues hiciste algo que no debías o pecaste en ese momento, pero tú no vas a hacer lo que él dice más adelante. Dice, hijitos, verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué? Es justo, como él es justo, ¿verdad? Se nos llama a nosotros a hacer justicia. Pero aquí va el versículo, dice, el que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo. Aquí lo que él está diciendo en el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, es la persona que practica ¿qué? El pecado. Por ejemplo, un adúltero que en vez de que conoce a Cristo y deja de adulterar por un tiempo, pero vuelve otra vez al adulterio y se arrepiente y vuelve otra vez al adulterio y vuelve otra vez y vuelve otra vez, pues está practicando el pecado. ¿Me están escuchando? La persona que practica el pecado, ¿verdad? No la persona que quizás pues pasó algo y hizo algo que no debía y vino al Señor y se arrepintió y ya, dejó eso. ¿Verdad? ¿Ok? Pero la persona que continuamente practica el pecado, el que en vez de trabajar, roba. El que en vez de decir la verdad, miente. El que en vez de quedarse con su mujer o con su esposo, adultera. El que siendo varón, anda con manerismo o se anda con otros hombres, ¿verdad? ¿Qué? Está pecando. Con los patos. Los homosexuales, ¿verdad? La lesbiana. O sea, ¿qué nos enseña el Señor? Nos enseña que no practiquemos el pecado. Practicar el pecado es continuamente hacer que algo que tú no debes. El que toma el nombre del Señor Jesús en vano, ¿verdad? Lo toma como relajo, lo toma para maldecirlo, lo toma para burlarse. ¿Eso es qué? Eso es practicar el pecado, ¿verdad? Todo aquello que tú sabes y que yo sé que está mal delante de Dios y lo hacemos continuamente, o sea, lo practicamos continuamente, entonces Dios nos dice que el que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo. ¿Por qué? Porque todo aquel que permanece en Jesús, que no peca porque está permaneciendo en él. Jesús dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Y yo le amaré y vendré a él y haré morada con él. Cuando tú estás en Cristo, Cristo es justo. Y el que está en Cristo hace justicia. Y el que está en Cristo vive de una manera limpia y santa. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Es imposible estar en Cristo y continuamente estar practicando ¿qué? Digan conmigo, el pecado. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay una comunión entre una cosa y la otra. No se puede. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir a eso. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. El enemigo peca desde el principio, ¿verdad? Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, ¿qué? El pecado. Las obras, estamos leyendo, verso 8. Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Del diablo. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Ok? Y las obras del diablo, ¿cuáles son? Muerte. Práctica del pecado. Eso es imposible que el que está en Cristo, el que permanece en Cristo, según verso 6, es imposible que el que permanece en Cristo esté pecando. ¿Por qué? Porque entonces no ha conocido a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Está mirando hacia otro lugar, no está mirando hacia el Señor. ¿Me entienden? Porque el que permanece en Él hace ¿qué? Justicia, porque es justo. Nosotros somos justos porque estamos en Cristo que nos ha justificado. Estamos en el justo. Por lo tanto, como Él es justo, hacemos obras de justicia. Vivimos para la justicia. ¿Ok? Vivimos para hacer cosas que agradan a Dios.
no cosas que desagradan a Dios. Porque entonces, si hacemos cosas que desagradan a Dios, ¿cómo se le llama a las cosas que desagradan a Dios? Pecado. ¿Me están escuchando? Entonces, si Dios nos llamó de ese reino de tinieblas al reino de su luz admirable, no es para entonces seguir haciendo las obras de las tinieblas. Es para entonces hacer las obras de ¿qué? De la luz. Es para amar, es para bendecir, es para orar, es para enfrentar ¿qué? O para derrotar, como dice la Biblia, derrotar ¿qué? El mal con el bien. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Porque hay gente que quizás no le gusta enfrentar, ¿verdad? Pero hay que enfrentar la maldad con el bien. ¿Ok? Hay veces que a la gente no le gusta que los corrijan con la verdad, pero la verdad que muchas veces, es más, la verdad, 100% de la verdad, en el 100% de las ocasiones, la verdad incomoda al que no está practicando la verdad. ¿Me están escuchando? Por eso es que la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz, en este caso la verdad, hace notar lo que tú estás haciendo mal, lo que yo estoy haciendo mal. ¿Ok? Y nosotros, muchas veces, el hombre, muchas veces, la mujer, muchas veces, ¿verdad? Que no quiere rendirse a los pies de Cristo, ¿qué hace? Pone resistencia. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, Señor, cámbiame, quita esto que a ti no te agrada, saca esto de mí, enséñame a cómo agradarte, pues entonces, ¿qué hacemos? El Señor nos muestra, esto está mal, pues entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo, ¿verdad? Cambiarlo. ¿Ok? Para Dios, para poder agradarle a Él, para poder seguirle a Él. ¿Ok? ¿Verdad? Y eso es comenzar a practicar ¿qué? La justicia. Porque Dios no quiere nada más que tú entiendas que no practiques el pecado. Vamos a practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Hacer como Dios hace. Amar sobre todas las cosas. Bendecir sobre todas las cosas. Orar sobre todas las cosas. Por aquellos que nos hacen daño. Por aquellos que nos maldicen. Como yo he dicho tantas veces. Por aquellos que nos injurian. Por aquellos que, ¿verdad? Mintiendo hablan en contra de ti. ¿Verdad? Dios dice, mira, bendícelo. Dios dice, ora por ellos. Dios dice, tú sabes, ayúdalo. Si lo ves en necesidad, extiéndele la mano. ¿Por qué? Porque entonces así serás como tu Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y ese es el corazón de Dios. Y ahí es que tú sabes que esta doctrina es verdad. ¿Por qué tú sabes que esta doctrina es verdad? ¿Por qué tú sabes que esta enseñanza es verdad? Porque esta enseñanza te enseña a hacer una cosa. A hacer menos de ti, less of you, y más para amar y bendecir. ¿Ok? Mientras que el mundo entero lo que está buscando es en su egoísmo ser más grande, tener más, estar ellos bien y siempre tener la razón. Esto te dice, mira, ayuda, bendice, aun cuando te injurien, aun cuando hablen mal de ti, aun cuando te maldigan, aun cuando te atropellen. Ahí tú sabes que esta enseñanza es verdadera. ¿Por qué? Porque no está buscando la vanagloria tuya, la vanagloria del hombre, sino está buscando ¿qué? Agradar a Dios. Y bendecir al hombre. ¿Ok? Y enfrentar al reino de las tinieblas, a los demonios y a todo lo que proviene de la muerte y del pecado con la verdad. ¿Amén? ¿Ok? Ok. Vamos a terminar. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Y no es que estamos mandando a la gente para el infierno, pero el que practica el pecado simplemente no es de Dios, es del enemigo. Porque el diablo, ¿qué? Es el que peca desde el principio. El diablo o el enemigo es el que desde el principio ha estado en contra de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque tiene un orgullo, se elevó un orgullo en el cual él quiere ser el Dios sobre todas las cosas. Quiere sentarse en donde Dios se sienta. Quiere hacer lo que Dios hace. Quiere mandar como Dios manda. ¿Verdad? En un altivez y en un orgullo
y en una vanagloria para él mismo, ¿verdad? Y ahí es donde pues, él cae. Y ahí es donde él peca, ¿ok? En vez de servirle a ese Dios bueno, maravilloso, generoso, productor y dador de vida, no, él quiere estar en esa posición, ¿verdad? Porque él quiere verse grande y exaltado. Y así no funciona. Tú quieres ser grande. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Que si tú quieres ser grande, sé el más chiquito. Dice, tú quieres ser el líder, sé el que sirve. ¿Oyeron eso? Yeah. Porque esa es la idea de Dios. Dios, que es el más grande, ¿qué hace? Sirve. Dios, que es el más grande, ¿qué hace? Bendice. Dios, que es el más grande, se humilló a sí mismo, ¿verdad? En la forma de su hijo. ¿Y qué? Y vino a servir, a bendecir. Oh. Siendo que el más grande. ¿Usted me escucharon eso? Sí. Mientras que el diablo lo hace al revés. Él quiere ser el más grande y quiere que le sirvan. ¿Oyeron eso? Sí. Y así lo hace el mundo también. Porque el mundo está bajo el maligno. Y como el mundo está bajo el maligno, de esa misma forma piensan. Mientras más grande soy, la gente me tiene que servir. Rendirme pleitesía. Y hacer lo que yo les diga. Y es todo yo. Pero, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿Ven cómo es? No practica. Quizás comete el tropiezo, se cae, pero se levanta, ¿verdad? Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará, ¿verdad que sí? Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ya no somos un espíritu muerto. Somos un espíritu vivo por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por lo tanto, la simiente de Dios está en nosotros. Nosotros fuimos nacidos, ¿verdad? O hemos nacido de Dios. ¿Ok? Y la Biblia dice que los que han nacido de Dios son una nueva criatura o una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro espíritu ha sido hecho nuevo. Lo que nos falta a nosotros es renovar nuestra mente para que renovando nuestra mente nos conformemos, ¿verdad? O podamos actuar conforme al espíritu que ha nacido en nosotros. Conforme a la simiente que ha nacido en nosotros. Conforme a la simiente que permanece en nosotros. ¿Qué dice? Y no puede pecar, ¿por qué? ¿Qué? Porque es hijo de Dios, ¿verdad? O no puede practicar el pecado, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de Dios, cuando hace algo mal, cuando comete un pecado, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Están escuchando? Sí. Si tú cometes un pecado y tú has nacido de Dios, ¿qué tú haces? Te arrepientes, pides perdón, ¿verdad? Una vez cuando yo todavía era católico y era monanguillo, me acuerdo que un sacerdote trajo un mensaje la única enseñanza, el único mensaje que yo me acuerdo en todo lo que fue la iglesia católica. Lo único, yo no me acuerdo de más nada. Gracias de ninguna otra enseñanza, pero me acuerdo de esto. Y aquel cura dijo estas palabras, ¿verdad? Yo no sé cuánta gente se acuerdan de las cosas que dicen los curas, pero yo me acuerdo de esto. Y el cura dijo, la gente buena, él dijo, la gente mala cuando hacen algo malo, duermen lo más bien y no le importa. ¿Verdad? Le da lo mismo, porque son, así dijo el cura, son gente mala, ¿verdad? Pero la gente buena, cuando hacen algo malo, no pueden dormir hasta que resuelvan el problema. ¿Verdad? Y cuando los hijos de Dios hacen algo que no deben, como no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos, hasta que no resuelven eso, ¿qué? No pueden estar en paz. Ahora, al que no le importa no volver a hacerlo, ¿verdad? Y eso es cuando hay problema, pero cuando tú haces algo que es mal y te diste cuenta, rápido caes de jodillo y pides perdón, ¿verdad? O te extiendes a que vamos a arreglar eso, vamos a pedir perdón si hay que pedir perdón, y vamos a perdonar y vamos a buscar que eso no vuelva a ocurrir, ¿verdad?
o no lo vuelvo a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, porque hemos nacido de Dios. Y nosotros que hemos nacido de Dios, tenemos en nosotros el Espíritu de Dios para agradar a Dios y para vivir de esa manera. Amén. Amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos diferentes tipos de gente. Y con esto voy a cejar. Verso 10. Míralo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, ¿verdad? Y los hijos del diablo. Hay hijos del diablo. Y no es que estoy mandando a nadie para el infierno, ni estoy llamando a nadie hijo del diablo. Además de que la Biblia, pues, sino que la Biblia llama, ¿qué? Hijos del diablo a los que son hijos del diablo. ¿Ok? Eso no es el predicador, ¿verdad? No estoy inventando nombres, no estoy inventando ningún tipo ¿verdad? De gente. Pero la Biblia habla de que hay hijos de Dios, y la Biblia habla de que hay hijos del diablo. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Ahora, la gente piensa que amar es decirte te amo. No, es como tú actúas con tu hermano. Es como tú hablas de tu hermano. Es lo que tú dices de tu hermano. Es como tú te portas con tu hermano. ¿Ok? Porque la palabra amor o amar no es una palabra, no es una palabra barata. Vamos a decirlo así. It's not a cheap word. Right? La palabra amor no es una palabra barata. La gente en los Estados Unidos de América y en el mundo, ¿verdad? De este lado, la han utilizado bien baratamente. Pero la palabra amor no es una palabra barata. La palabra amor es una palabra costosa. Digan conmigo, la palabra amor es una palabra costosa. Love is a very heavy and very expensive word. You got that? Yeah. Tú dices, pero ¿y cómo es eso? ¿Sabes por qué la palabra amor es una palabra bien costosa? Porque a Cristo Jesús le costó la vida. A Cristo Jesús le costó la sangre. A Cristo Jesús le costó la espalda. A Cristo Jesús le costó clavos en las manos. A Cristo Jesús le costó clavos en los pies. A Cristo Jesús le costó una lanza en el costado. A Cristo Jesús le costó ir al infierno por 3 días. A Cristo Jesús le costó las barbas de su cara siendo arrancadas. A Cristo Jesús le costó una corona de espinas clavada en la cabeza. No me vengas a decir a mí, ¿verdad?, que la palabra amor es una palabra barata, porque no lo es. A Dios le costó su hijo. Y su hijo muriendo en una cruz cuando vino a ayudar a la gente, dar de comer a la gente, dar de beber a la gente, sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, a resucitar los muertos, y con ti eso le costó la vida, por amor. So don't come and tell me that love is cheap, because it isn't. Love, that word, is not the same way people use it por ahí, you know. It's a very expensive word. It's a very heavy. Es bien pesada y es bien costosa ese amor. Esa palabra amor es bien costosa. No es como la bobería que hablan por ahí. ¿Ok? Santo Samakataramashataramakaya. Soja la haya sama la haya. Así que para estar diciendo que amor es decir nada más te amo y después tratarte como basura y después murmurar de ti o hablar de ti o ponerte por el piso o darte la espalda o darte de codo y decir que te amo, ¿sabes qué? Estás mintiendo. Estoy mintiendo. ¿Ok? Así que, y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer esas obras, para que el hombre pueda vivir para Dios
de verdad, verdad y en verdad, verdad. ¿Ok? ¿Está bien? Ujú. Amén. Amén. So, vamos ahora, le damos gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuántos entendieron algo? Yo. Que la palabra amor es muy, ¿cómo se dice? Expensive. Bien, Claro. bien costosa, Es bien cara. no una palabra, es una acción. Y es más que una palabra, es una acción. El amor, perdón, me sale el puertorriqueñazo. El amor es, como dijo Keile, muy bien dicho, es más que una palabra dicha, es una acción o una expresión demostrada. ¿Ok? Porque si Dios dice de los cielos, los amo, pero no envía a su hijo, ¿qué clase de amor hubiera sido ese? Nos hubiera dicho, los amo, pero todavía nos hubiéramos ido al infierno. ¡Wow! ¡Qué amor! Mientras que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún estando en delitos y en pecados, Él envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Por gracia sois salvos, somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Amén. 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 Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por esa palabra. Padre, la maquia baso acá, tarabaso aquí a samaya manso aquí a samahayama. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Te pido que esta palabra, Dios mío, se siembre en el corazón de los que están escuchándome. Y te pido, Dios mío, que crezca y dé mucho fruto en nuestro corazón. Y que podamos entender, Señor amado, que aquí estamos para ti, aquí estamos por ti, porque tú nos has llamado. Gracias por tu obra redentora, salvadora, libertadora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias. Gracias, Dios mío. Haz de nosotros hombres de Dios, mujeres de Dios, llenos de fe, llenos de amor, que con nuestras acciones demuestren lo que tu palabra dice, en el nombre poderoso de Jesús. Que el pueblo dice, amén, amén. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Bendiciones.